Vamos a compartir la palabra del Señor. Así que vamos a continuar con nuestra lectura. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos del 12 Vamos a leer solo hasta el 14, porque la verdad que incluso con estos primeros versos he tenido que escoger qué hablar, porque sorprendentemente hay mucho de lo que extraer. Así que, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén a su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el sermón anterior estuvimos intentando contestar a la pregunta de cuál es el mandamiento nuevo que nos presentó Juan. ¿Se acuerdan? Y como ya recordarán, ese mandamiento nuevo no tenía que ver precisamente con algo nuevo, sino con la forma perfecta de cómo se guarda algo antiguo. Eso era el mandamiento nuevo, cómo guardar perfectamente un mandamiento antiguo. Y en este caso, y concretamente, el mandamiento nuevo tenía que ver con la forma en que Cristo nos amó. Como hemos podido ir comprobando en Primera de Juan, tiene estas características extremas de poner frente a frente los opuestos. Declaraciones en cuanto a quién es verdadero y quién es falso, quién está en luz y quién está en tinieblas, o quién ama y quién aborrece. Y precisamente por eso es que estos versos que tenemos delante comienzan de esta forma tan particular. Ya que en ocasiones cuando se exhorta a la Iglesia del Señor de una manera tan contundente como Juan lo hace, entre los oyentes, sobre todo en los oyentes inmaduros, recién convertidos, se puede llegar a creer que Dios en realidad no ha hecho nada en mi corazón. No ha hecho nada en el corazón de ellos. ¿Será, Señor, que tanto extremo que yo no me veo? ¿Será, Señor, que no has hecho nada en nosotros? Y puede dañarse el corazón del que escucha todas estas palabras. Es por eso que Juan, en medio de toda esta exhortación, le habla a la Iglesia de esta manera tan entrañable, como si fuera su propia familia, que lo era, señalando a jóvenes y a adultos y diciéndoles que a pesar de todo, todos ellos ya han sido redimidos y conocidos por Dios. Es por eso que leemos en el versículo 12, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, conocéis al que es desde el principio. Otra vez el 13, porque habéis vencido al maligno. Otra vez el 13, porque habéis conocido al Padre. Y por último el 14, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Veis la contraposición de tanta exhortación de cómo el Señor les habla de esta manera, en esta connotación positiva? Nos encontramos unos versos con una estructura reiterativa, una estructura repetitiva, poética, como si de un cántico rítmico se tratara. Es extraña esta parte de las Escrituras. No obstante, más allá de cómo suena o más allá de cómo se lee, encontramos muchas verdades a tener en cuenta. Lo primero que tenemos que conocer es a quién está haciendo alusión el apóstol Juan, ya que nos encontramos con tres menciones diferentes a resaltar. Por un lado, hijitos, por otro lado, padres y por otro lado, jóvenes. Gloria al Señor. Hijitos, padres y jóvenes. En cuanto a los padres, creo que no hay complejidad a la hora de intentar comprender a quién se está refiriendo. Perfectamente podríamos decir que a padres se refiere a cristianos adultos, padres de familia y que ya tienen recorrido en el Señor y en la vida.
La dificultad creo que la encontramos a la hora de saber distinguir y hacer diferencia entre lo que son hijitos y lo que son jóvenes. La palabra para hijitos, teknion, tiene que ver con infante, o paidion, que es otra palabra griega, tiene que ver con niño pequeño, alguien sin madurar. Por otro lado, jóvenes, neasniskos, tiene que ver con alguien que ha dejado de ser un infante, pero que aún no ha llegado a ser un adulto. ¿Notan la diferencia? ¿La notan sí o no? Me siguen, ¿verdad? Estas distinciones tan claras, al menos a lo que a su raíz etimológica se refiere, ha llevado a muchos, y no sin razón, a interpretar estos textos haciendo una distinción clara entre padres, jóvenes e hijitos, resaltando los tres diferentes tiempos o periodos que marcan el desarrollo de todo ser humano. Hijitos, jóvenes, padres, ¿entienden? Pero otros muchos lo interpretan de diferente manera, a la cual yo me suscribo a esa manera de entenderlo y creo que es lo que significa, y es que aunque hay una distinción en la raíz etimológica entre jóvenes e hijitos, no es lo que Juan intenta señalar en esta porción de las Escrituras respecto a estas dos nomenclaturas tan características. Si prestamos atención a toda la lectura de Primera de Juan, nos daremos cuenta que por 7 veces utiliza el término hijitos a la hora de dirigirse ¿a quién? A la iglesia. Y una vez más, si prestamos atención detenidamente, nos daremos cuenta de que utiliza este término que no utiliza este término para dirigirse a los infantes o a los inmaduros o a los niños que aún han alcanzado su juventud o madurez. El término que utiliza, como ya vimos anteriormente, es un término que señala paternidad espiritual. Es como si un anciano, un hombre del Señor, se dirige a aquellos que cuida y los llama hijitos. Por tanto, es una terminología que habla a la iglesia en general. ¿Me siguen? El término hijito en esta ocasión no se refiere a un infante, sino a la iglesia de Cristo en general. Y todos nosotros en ese contexto nos podemos considerar hijitos. Por tanto, la interpretación más correcta sería, por un lado, padres, por otro lado, jóvenes, y por otro lado, padres y jóvenes y todos, la iglesia en general. Esta es la lectura más posible que sea la correcta a la hora de interpretarlo. Una vez hecha ya esta separación, vamos a observar qué es lo que le dice a cada uno de estos diferentes grupos, ya que los hemos distinguido. Por un lado, hijitos. La primera alusión que hace el apóstol va dirigida a estos hijitos, que como ya dijimos se refiere a todos los hijos de Dios en general, a la iglesia de Cristo. Dichas alusiones las encontramos en 2 ocasiones en estos versos que tenemos delante. La primera la encontramos en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Como ya veníamos diciendo, estas palabras no solo tienen la intención de instruir, sino también la intención de consolar y de alentar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que confirmar que sus pecados han sido perdonados por su nombre? Si hay algún recurso, si existe alguna verdad que alienta el corazón del hombre o debería alentar el corazón del hombre por el resto y por encima de cualquier otra consolación que pueda venir, es mostrarles al que escucha la realidad para que tengan la convicción y seguridad de experimentar y sentir el perdón de los pecados. Sentirse liberado del peso del pecado automáticamente alienta nuestro corazón y aligera nuestro peso para que podamos seguir caminando. Y cuando las exigencias de nuestro Padre Celestial llegan a nuestras vidas, como las que encontramos en esta primera carta de Juan, es imprescindible tener la convicción de lo que uno es. Para que en vez de sentir una acusación por parte del cielo, lo que sintamos sea una exhortación por parte del Padre. Cuando la Escritura nos exhorta poderosamente, no tenemos que sentirnos acusados como que fuéramos parte ajena de Él, sino exhortados como parte propia del mismo Padre Celestial, que en vez de castigarnos, en vez de señalarnos y separarnos, nos alienta y nos consuela. ¿Me siguen? Sí. Pero como bien sabemos, también diremos que no solo son palabras de aliento, sino también palabras que nos instruyen. Y en este caso se nos dice que los pecados nos son perdonados, que nos son perdonados por causa de su nombre.
Como ya hemos enseñado en diferentes ocasiones, el nombre y lo que éste representa para Dios y por ende en las Escrituras es altamente relevante. Señalar el nombre es relevante. Los nombres, como es lógico, van asociados a las personas y las personas cuando tienen autoridad en diferentes ocasiones delegan dicha autoridad a otras personas para que actúen y hablen en base a las personas que les ha mandado. Voy en nombre y en representación de. Pues si esto tiene relevancia aplicándolo a cualquier ser humano de autoridad, imagínense la relevancia que puede llegar a tener aplicado al Dios Todopoderoso. Podemos ver en Zacarías capítulo 3, versículo 2, como para reprender se utiliza en el nombre del Señor un título atribuido al Todopoderoso. O como David delante de Goliat no lucha con sus fuerzas, ni lucha con su onda, ni lucha con su capacidad, sino cómo va delante de Goliat, en representación suya o de su padre, no, en nombre del Señor de los ejércitos, con la autoridad que está impresa en ese nombre, y en ese nombre voy a pelear contra ti y te voy a vencer. Porque su nombre es una señal absoluta de autoridad. Pero si esta señal de autoridad toma relevancia y se ve de forma clara, lo hace en la persona del Señor Jesucristo, ya que sobre su persona y sobre este nombre es donde obtenemos no solo la autoridad, no solo el poder, sino el poder para que nuestros pecados sean perdonados. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre, lo que es lo mismo, en la autoridad de el Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre mediante él. O Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque su nombre va asociado con autoridad. Y en base a esa autoridad y en su nombre, nosotros no solo obtenemos poder, no solo podemos actuar, sino que nuestros pecados son perdonados. Por tanto, Juan no solo les intenta o les alienta tras su exhortación, sino que les da la fuente de dicho aliento, el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué forma más impresionante de alentar? Hoy en día alentamos diciendo todo irá bien, pero a veces no todo va bien. El aliento no viene por la buena noticia de que todo irá bien. El aliento viene por la buena noticia de que Él nos perdonó. Ese es el aliento. Él nos perdonó. Ya está. Y la segunda alusión la encontramos en el versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, iglesia en general, porque habéis conocido al Padre. Como sabéis, esto no es solo un conocimiento intelectual. No se refiere a conocer todas las doctrinas o toda la teología propia conociendo al Padre. No se refiere a saber describir todos y cada uno de sus atributos a la perfección, sino lo que se refiere es que a ese conocimiento experimental, esa unión íntima que solo es posible por el milagro de la regeneración. Y si el aliento por medio de la palabra de Juan, haciendo alusión a que somos perdonados por su nombre, sería suficiente, le añade y lo remata por medio de afirmar que no solo hemos sido perdonados por su Hijo y nuestros pecados han sido perdonados, sino que gracias a ese perdón ahora tenemos una comunión íntima con el Padre. Por tanto, aunque os he exhortado poderosamente, entended esto. Fuisteis perdonados y ahora conocéis al Padre. ¿Qué forma de consolar? ¿Qué forma de alentar? Esto es lo que le dice a los hijitos, a la iglesia en general, pero ahora habla a los padres. Después de hacer alusión a esta iglesia en general, la hace a los padres de forma particular. Una vez más, en esta ocasión vemos dos alusiones, tanto en el versículo 13 como en el versículo 14, pero en esta ocasión no son diferentes, sino iguales.
El versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. En este caso nos vuelve a hablar del conocimiento que tenemos, exactamente del mismo conocimiento que ya explicamos cuando hace alusión a los hijitos, en general, a ese conocimiento por experiencia vía regeneración. La diferencia que encontramos aquí con la mención que hace a los hijitos es que en esta ocasión añade la palabra principio en su descripción. Si leemos rápidamente este verso, podríamos llegar a confundirnos y creer que está señalando el momento en el tiempo en el cual estos padres conocieron a Cristo. En otras palabras, vosotros le conocéis desde el principio que se extendió este mensaje, le conocéis. Pero esto no es lo que dice el verso. Si se dan cuenta, el verso utiliza la expresión conocéis al que es desde el principio. Por tanto, esta forma de expresión cambia totalmente el significado de la oración, ya que no señala que en un principio conocieron a Cristo, sino que conocieron a aquel que existe desde el principio. Haciendo una alusión no a que lo conocieron en el principio, sino que han conocido al que es desde el principio, a aquel que preexiste, a aquel que es eterno, aquel que era consustancial con el Padre y se hizo carne. Conocéis al que es desde el principio. Un aliento que viene al corazón de estos padres que han alcanzado madurez, que entienden lo que ocurre. Pero por último habla a los jóvenes. Y aquí quizá tardemos un poco más. La última alusión de forma particular la hace a los jóvenes. No necesariamente tenemos que entender este término como lo entenderíamos en el tiempo actual cuando decimos joven, ya que para nosotros un joven es un adolescente de una edad comprendida entre ¿qué? Los 14 y 18, 19 años, puede ser un joven como lo entendemos hoy en día. Pero en las Escrituras joven se refiere a alguien que, aunque no ha alcanzado su edad total de madurez, ha recorrido ya un camino. Ya dejó hace algunos años atrás sus tiempos de ser niño. Alguien que probablemente ya haya contraído matrimonio e incluso ya tenga algunos hijos y ya incluso tiene edad para ir a la guerra. Se puede entender como un joven. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer para comprender el término es sacar de nuestras cabezas el concepto actual que tenemos en cuanto a una persona joven se refiere en la actualidad. Hay varios aspectos a resaltar de esta edad tan particular en la vida de todo ser humano, en este contexto. Por un lado, nos encontramos en un tiempo en el cual, y presta atención, no hemos dejado de ser del todo inmaduros, aún arrastramos algo de inmadurez, nos empezamos a encontrar con las responsabilidades que implica el ser un adulto con todas las letras. Estamos como en término medio, ¿entienden? La cabeza aún sigue navegando por lugares de fantasía y desvarío, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a situaciones y a decisiones de adulto que tenemos que tomar, a la responsabilidad de hacernos mayores, al mismo tiempo que aún por nuestra mente y nuestra sangre corre esa inmadurez de juventud. ¿Me siguen? También la juventud tiene la particularidad de estar expuesta a todos los deseos que la concupiscencia nos puede ofrecer. Estamos expuestos a todos. Todos los flancos le llegan a un joven. Me explico. Aunque las tentaciones de toda índole nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, tanto en la niñez como en nuestra total madurez, las tentaciones se acomodan a dichas edades extremas, siendo niño y siendo maduro. En otras palabras, un niño cuando se despierta su conciencia, aunque empieza a lidiar con la tentación, lo hace con tentaciones adecuadas a su contexto, experiencia y conocimiento. Un niño pequeño, aunque tiene responsabilidad bajo el pecado, sus tentaciones van en consonancia y acorde con su conocimiento, desarrollo, edad y experiencia. No puede tener tentaciones fuera de la edad que no han vivido aún. ¿Me siguen? Por otro lado, el que ha alcanzado ya su total madurez, aunque lidia aún con la tentación, la edad,
la experiencia y el tiempo provoca que haya dejado atrás un montón de luchas en cuanto a tentación se refiere por el tema de la edad y la experiencia. Ya no pelea con su carne con cosas que antes peleaba por causa de la edad que tiene. Pero cuando nos encontramos en nuestro tiempo de juventud, todas las tentaciones de todo el rango de edad nos afectan. Las de niño, las de nuestra juventud y las de adulto. Todas, designando esas edades como las más complejas en cuanto a tener que lidiar con las diferentes tentaciones que nos puedan llegar. Estamos expuestos a todo. A los desvaríos de la inmadurez de un niño, a las responsabilidades maduras que tiene un adulto, y a esos momentos de juventud que lo tenemos todo y abarcamos todo y estamos en todos los lugares. Tentaciones que abarcan por todos los sitios y flancos. Y precisamente por eso, el apóstol Juan, a la hora de dirigirse a ellos, a los jóvenes, resalta las cualidades que se deben ver en un joven que ha conocido al Señor. ¿Y cuáles son dichas cualidades? Versículo 13, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y el versículo 14, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Qué manera de resaltar la actitud bíblica de esos jóvenes y alentar sus corazones, entendiendo su contexto extremo por causa del periodo de vida que viven, y Juan los alienta diciéndoles que habéis vencido al maligno, sois fuertes y la palabra permanece en vosotros. Que el Señor lo haga en nosotros. Intentemos atender estos tres aspectos que el apóstol Juan atribuye en su carta a este rango de edad en particular. En primer lugar, señala y lo hace por 2 veces, denotando así su importancia, 2 veces dice, habéis vencido al maligno, habéis vencido al maligno. Para entender lo que maligno significa, tenemos que explicarlo desde 2 perspectivas diferentes y haciendo una distinción necesaria al respecto. Y con esto me refiero a que maligno apunta por un lado tanto al mal en sí mismo como a la personificación de dicho mal en la persona de Satanás. Al mal en sí mismo y a la personificación del mal que es el diablo. Esta distinción que para muchos debería ser obvia, para otros no lo es tanto, llegando a creer que el diablo no es un ser real. ¿Ustedes saben que hay gente que cree que el diablo no es un ser real? Incluso sectores del pueblo de Israel creen que no es un ser real, sino una forma alegórica que señala el mal que habita en todos los hombres. Una personificación ficticia, alegórica, una imagen, un dibujo, una pegatina que te muestro para que intentes dar una representación visual de lo que en realidad el mal es. Algunos lo entienden así. Es por eso que nosotros, que no compartimos esa idea, sino que creemos que Satanás y sus espíritus inmundos son reales, necesitamos esta distinción. Necesitamos explicarnos. Por tanto, lo que vemos aquí es que el apóstol Juan, cuando les menciona que han vencido al maligno, obviamente señala tanto al mal como al propio maligno de forma particular. La palabra que en este caso nos encontramos para maligno es la siguiente: poneros, que significa malo, perverso, dañino. Una definición, mis hermanos, que abarca decenas de calificativos de maldad que no he querido ni apuntar, pero sobre todo, también esta palabra maligno, poneros, se utiliza para describir al mismísimo diablo. Maligno, el maligno, de forma, un título particular que define a una persona particular, en este caso a Satanás. La prueba bíblica de la existencia y personificación de Satanás y el resto de espíritus inmundos es tan cuantiosa y clara que es absurdo el rechazarla y pensar que es algo alegórico. Permítame unos cuantos versos entre las decenas y decenas que hay, y ya esto lo hemos hablado en reiteradas ocasiones en la congregación, pero como toca, 3 versos o 4 para citarlos. Dice Job en capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién?
Satanás. Los hijos de Dios, ángeles, y Satanás se presentaron delante del trono de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por último, Mateo capítulo 8, versículo 31, y los demonios le rogaron diciendo, en este caso no Satanás, sino los espíritus inmundos, a Jesús en Gadara, los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Legiones de demonios hablando con el Nazareno para que fueran a un hato de cerdos. Una personificación real, un espíritu real, un ente real, no ficticio ni alegórico. Las Escrituras no solo nos muestran la existencia real de los espíritus inmundos o el propio Satanás, sino que nos muestran sus rasgos, sus rangos, sus cargos y organización. Lo que indica lo contrario a la idea de que el maligno y sus secuaces sean algo abstracto y alegórico. Muestran una jerarquía, un liderazgo, puestos que ocupan, rangos y cargos, todo lo contrario a una idea alegórica. Leemos en la carta de los Efesios lo siguiente, y hay más textos, pero solo nos centramos en este. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Notan? Tenemos que entender que tanto Satanás como los espíritus inmundos fueron previamente, ¿qué? Ángeles. Parte de la corte angelical que estaba en la misma presencia del Padre. Que no nacieron en el sentido de no vinieron a la existencia como espíritus inmundos, sino como ángeles delante del trono del Señor. Pero por causa de la desobediencia, tanto el querubín protector Luzbel como la tercera parte de la corte angelical fueron expulsados de los cielos. Y lo que parece ser, y esto es bastante curioso, es que por voluntad y control divino, estos espíritus inmundos siguieron conservando su poder y también siguieron manteniendo sus diferentes rangos, aquellos rangos que probablemente ya ostentaban en el cielo. Y la prueba de ello la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice, cuando habla de la creación, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y por medio de él. Las mismas nomenclaturas de Colosenses, hablando de la creación toda en Cristo, aplicada después de la degradación de la corte angelical en Efesios a los espíritus inmundos y a Satanás. La misma jerarquía del cielo probablemente es la que continuó en la actualidad, en el día de hoy. ¿Y qué leemos? Por un lado tenemos a principados. La palabra para principados es archai, que significa principio, con gobierno, con autoridad. Un principio de gobierno con autoridad. Se podría decir que estos espíritus inmundos ocupaban lugares principales en dicha jerarquía, de ahí principados. Por otro lado tenemos a las potestades. En este caso la palabra que nos encontramos es exousiai, que significa poder legal y funcional con autoridad delegada. Eso es potestades. Son otro rango de espíritus inmundos que bajo la autoridad de seres malignos superiores a ellos se ocupan de ciertas tareas y ciertos sectores para ejercer su maldad de influencia sobre los seres humanos. También menciona a los gobernadores de las tinieblas. Este rango, dicen los que entienden, que es uno de los más altos cargos dentro de las huestes de maldad, y lo dicen por varias razones. ¿Me siguen, verdad?
Lo dicen por varias razones. La primera, porque menciona un periodo de tiempo. Son los gobernadores ¿de qué? De este siglo. O sea, que son los encargados de gobernar durante el periodo de este tiempo. Por otro lado, porque es la única vez que aparece esta mención de jerarquía en la Biblia, lo que denota que para nada este rango de espíritus inmundos es algo común que se ve por todos los sitios. Solo se mencionan gobernadores de las tinieblas en esta ocasión. Pero sobre todo porque la palabra que en griego, en su raíz etimológica, se usa, escuchen bien, es cosmocrator, que básicamente significa gobernadores del mundo. ¿Notan? Gobernadores del mundo. Los gobernadores de las tinieblas, cosmocrator, ¿qué palabra? La última mención que hace es la de huestes espirituales de maldad. De alguna manera, esta es la definición más general para dirigirse a los espíritus inmundos. Es una de las nomenclaturas que abarca tanto a los altos rangos como a las naturalezas más básicas de los espíritus inmundos que caminan de a pie. Este texto nos dice, sobre todo, cuál es el lugar donde habitan dichos espíritus inmundos. Cada texto es un descubrimiento respecto a muchas cosas y en esta ocasión nos da la dirección, el código postal de los espíritus inmundos. ¿Me siguen? Es una nomenclatura que abarca tanto a los altos rangos como hemos dicho, y en esta porción de las Escrituras nos muestra lo que son estos, dónde viven estos espíritus inmundos. Y según el texto, se encuentran y habitan en las regiones celestes. Esto es lo que dice el texto. Estos espíritus, todos estos rangos, todas las potestades demoníacas se encuentran en las regiones celestes. Como ya sabemos y hemos mencionado hace un momento, no podemos confundir celeste con cielo. No podemos confundir regiones celestes con el cielo, ya que fueron expulsados de la presencia de Dios y no tienen acceso, sobre todo después del advenimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a la corte celestial. No pueden acceder. Por tanto, en lugar de estos espíritus inmundos, reales pero intangibles, no se pueden tocar, no se pueden palpar, es un lugar entre el cielo y la tierra, un lugar dentro del marco terrenal, de esta esfera terrenal, pero al ser intangible no se puede tocar, pero sí que se puede percibir y sí que se puede sentir. Habitan por la atmósfera, no sabemos en qué dimensión, no sabemos explicar en qué rasgo de esta dimensión terrenal habitan, pero ahí están y son completamente reales y ahí es donde vagan, ahí es donde viven, ahí es donde influyen y desde allí es de donde operan. Por tanto, es una realidad que las Escrituras nos muestran de una forma absoluta al maligno personificado en la figura de Satanás y a los espíritus inmundos que le acompañan. Pero ahora bien, y esto lo decimos siempre que hablamos de este tema, aunque Satanás y los demonios tienen poder, y aunque el mundo está bajo el maligno, no dejan de ser todos y cada uno de ellos, empezando desde la primera jerarquía, el líder, que es Satanás, hasta el último monigote, no dejan de ser súbditos, doblegados ante la soberanía del Omnipotente. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. No hay nada que pueda sobrepasar el poder de Dios. En otras palabras, no tiene poder alguno para hacer lo que le plazca, sino que actúa con la libertad dentro de los marcos que Dios le delimita. Tienes libertad, pero te mueves por donde yo te ordeno. Y cuando te digo que pares, para. Y cuando te digo que vayas, ves. No todo el mundo entiende el desarrollo, vida y rasgo de Satanás de esta manera y de los demonios. Mucha gente entiende a Satanás y a sus demonios como enemigos de Dios.
Y Dios no tiene enemigos. ¿Saben por qué? Porque es Dios y nadie puede ser enemigo de Él. Pero ahí están para acecharnos a nosotros, eso es verdad. Pero si el mundo que no le conoce, si el mundo que no conoce a Dios y que está bajo el maligno, como dice la Escritura, está protegido por Dios porque Dios limita que el maligno haga todo lo que quiera en el mundo que no le conoce, ¿cuánto no más no cuidará de ti que has sido redimido por la sangre del Cordero? Cristo venció en la cruz del Calvario y en su victoria todos somos victoriosos. Como dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tienen poder, tienen rangos, habitan por el aire, pero Cristo venció. Se acabó. Se les acabó la película. Pero si en un principio hablábamos de aquellos que no reconocen la figura de Satanás y los espíritus inmundos como algo real, también nos encontramos con el lado completamente opuesto. Aquellos que señalan la causa de la maldad y los males de su vida y del mundo exclusivamente a Satanás y a los espíritus inmundos. Unos no creen en ellos y otros toda la culpa es del diablo. Obviamente los agentes externos influyen, escucha bien esto. Obviamente los agentes externos influyen y son parte de la causa del pecado que se genera en nuestros corazones. Es el tentador, el acusador, el que te señala, el que te lanza dardos. Obviamente es un agente importante que provoca que nos desviemos y nos declinemos hacia lo malo. Claro que sí. Pero aunque todo esto es una realidad que no podemos ignorar, la última palabra y la decisión absoluta de transgredir el mandamiento y dejarse influenciar por el mundo y Satanás la tiene el Hijo de Dios que ha sido redimido por el Cordero. Los del mundo no tienen capacidad, harán siempre lo que sus concupiscencias deseen, pero el Hijo de Dios tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El acusar a Satanás y a los demonios de todo nuestro mal es algo muy común. Y también entiendo su lógica, créanme que la entiendo. Y la lógica de todo esto, de todos ellos, reside en lo siguiente. Que si yo he hecho la culpa de mi condición pecaminosa a Satanás y a sus demonios, el culpable ya no soy yo, el culpable son ellos. No he sido yo, ha sido Satanás. No fui yo, fueron los demonios. ¿Me siguen? Por tanto, si soy un mentiroso, un fornicario, un borracho, un drogadicto, un rencoroso, un envidioso, un malediciente, no soy yo. Hago todo esto, pero no soy yo, sino Satanás y sus demonios que influyen en mí. ¿Ven la lógica? Por tanto, tal argumento me exime de la responsabilidad que tengo delante del mandamiento y de alguna manera calma mi conciencia para que continúe pecando, aludiendo el pecado que cometo al estado que tengo porque estoy cautivo por las propias tinieblas. Y es verdad, claro que sí, pero no es el espíritu inmundo, no es la maldad de otro, es la propia maldad del hombre que influenciado por el otro peca. También se hace más fácil, también entiendo la lógica del que lo padece y entiendo la lógica absurda, pero lógica, del que lo enseña así. Porque también esta forma de explicarlo lo pone más fácil
a esos pastores y pseudoprofetas que en vez de señalar el pecado de la persona, mostrándole las escrituras y abriéndoles las escrituras, mostrándole su propia culpabilidad, muestran una falsa compasión y misericordia, diciéndoles que todos sus males no son suyos, sino los espíritus que les atormentan. Espíritu de borrachera, espíritu de mentira, espíritu de drogadicción. Háblele las escrituras y dile que es un pecador que tiene que arrepentirse. Y Cristo limpiará su vida. Y si hay alguna influencia demoníaca, saldrá. Pero no por la vía de enseñarles que están poseídos o influenciados y que la culpa es de otro. Somos culpables y tenemos que arrepentirnos. Recuerden que si ni siquiera el apóstol Pablo, cuando hablaba de ese texto tan raro que dice hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y cuando yo peco ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, no señala un espíritu que mora en él, ni señala una influencia que mora en él, sino que cuando encuentra una contradicción en su propia alma y conciencia, es una lucha en sí mismo. Es culpable él, no otro. Es una ley de mi carne que se revela contra la ley de mi mente. No es una ley de un espíritu que se revela contra lo que yo soy, que soy bueno. Es una ley de mi propia carne que se revela contra la ley de mi mente, porque con la ley de mi mente quiero servir al Señor, pero con la ley de mi carne no puedo. Por tanto, la culpabilidad siempre será del hombre. Así pues, nosotros entendemos que el hombre es malo y no dudamos de esa realidad. El problema es que la gente aún no se ha creído que el hombre pueda ser tan malvado. Es Satanás, es el demonio. Claro que sí, es verdad, está ahí. Claro, no lo ignoramos. Pero es la maldad que habita en el hombre la que peca. Por eso nosotros que lo creemos así nos encontramos de continuo y recordamos lo que dicen las Escrituras en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron de una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Noten que no menciona ni a Satanás. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No necesita el hombre demonios para ser malo. Y prueba de ello nos lo demostró Adán y Eva, que paseando con Dios pecaron, porque eran malos. O Génesis capítulo 6, 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Note. Pero nosotros sigamos echando la culpa al demonio y no a nosotros. La Biblia enseña que todos somos culpables, como hemos visto. Y Dios nos juzgará y castigará y condenará en base a nuestra propia condición y pecado y no en base a la influencia y maldad de otro. ¿Recuerdan lo que dice Efesios capítulo 18? El alma que pecare ciertamente morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Como que el pecado del padre pasa al hijo, el pecado del hijo pasa al nieto y se van... No. Cada uno será juzgado por su propia maldad y pecado. Porque aunque hay influencia externa y aunque depende donde estés y el contexto donde estés, obviamente serás influenciado para bien o para mal, el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Entienden esto? Por tanto, aunque los espíritus malignos y Satanás es una realidad absoluta que no podemos ignorar, por favor, no traspasemos esas líneas. El culpable somos nosotros. Así pues, el apóstol Juan, señalando esta realidad del maligno, tanto en la personificación de Satanás y de sus demonios, como la propia maldad del hombre,
alienta a los jóvenes por su buena conducta y triunfo, porque se sobrepusieron y vencieron a dicho mal, tanto al maligno como a su propio mal. Vosotros vencisteis al maligno. Noten, a lo que vencieron, todo esto que acabamos, vosotros vencisteis al maligno, jóvenes. Como nos dice Santiago en otra ocasión, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una bienaventuranza al que resiste, al que soporta la tentación. Y Juan los halaga y los alaba por ello. Como hemos podido comprobar, Juan alienta a la vez que elogia a los jóvenes por vencer al maligno, pero también seguidamente señala la causa de dicha victoria. O sea, habéis vencido al maligno, ¿pero por qué? Señala la causa de dicha victoria, y la causa de dicha victoria se basa, entre muchas cosas, en dos aspectos fundamentales que aquí se mencionan: su fuerza y que han permanecido en la palabra. Habéis vencido al maligno porque habéis sido fuertes y la palabra ha permanecido en vosotros. Aunque la fuerza es una característica que ocupan todas las edades en sus diferentes contextos y etapas, si hay un periodo, me siguen, ¿verdad? Me dejan un momento más. Si hay un periodo, una época en la vida de todo hombre o mujer en que la fuerza es una característica distintiva de un tiempo en concreto de la vida de la persona, es en el tiempo de la juventud. La juventud está caracterizada por ser un tiempo en el cual hay fuerza. La palabra que encontramos en esta ocasión para fuerza, isjuros, es enérgico, vigoroso, poderoso, con fuerza. Y las Escrituras así es como nos presentan y relacionan la fuerza, vinculada a esa edad, diferenciándolos así del resto de las diferentes etapas y tiempos de vida del ser humano. Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. En Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas juzgará Dios. ¿Notan? Salmo 71:9: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque la fuerza está compendida sobre todo en los tiempos de juventud. Por tanto, aunque ya dijimos que la juventud es una edad precaria respecto a la tentación, ¿me siguen? También partimos con la ventaja de que la fuerza en esos momentos precarios nos acompaña. O sea, al mismo tiempo que estamos en los momentos más difíciles, también estamos en los momentos en los que somos más fuertes. Ahora bien, por favor, que no se me excusen los que han pasado ya la juventud. Mis ancianos, mis adultos maduros, que se encuentran en total madurez, porque Dios, como hemos dicho en muchas ocasiones, no retira a nadie. ¿Lo creéis? No hay jubilación, no hay pensionistas en el Evangelio. ¿Se acuerdan de lo que dice Deuteronomio 34:7 respecto a Moisés? Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y ahora dice: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 120 años muriendo y con los ojos brillosos para ver si podía servir un poco más. El edicto del Todopoderoso lo paró. 120 años y murió, porque si hay 300, ¿qué le sirve? Porque el Señor no retira a nadie. Ahora bien, como decía aquel anuncio de hace años, la fuerza sin control no sirve de nada. Y esta fuerza es elogiada en los jóvenes gracias al segundo aspecto que Juan resalta, que ellos permanecieron en su palabra. Fuerza, pero ellos permanecieron
en su palabra. Mis hermanos, toda la fuerza del mundo, todo el celo del mundo, todo el fuego del mundo, sin la dirección de su palabra, no es productivo para nada, sino en muchas ocasiones contraproducente. Un fuego descontrolado, sin el control de la palabra ni la dirección de la palabra, puede ser más perjudicial que beneficioso, ya que mientras que el celo es el motor que empuja el vehículo, la palabra, ¿qué puede ser? El volante. Coge un coche con 400 caballos impresionante que pueda subir montañas, pero que no tenga volante. ¿A dónde terminas? Por el barranco. Pero coge un coche de 70 caballos con un buen volante que llegas a todos los sitios. Porque no solo se necesita fuerza, se necesita dirección. Y la dirección solo te dará la palabra, que gloria tenga su nombre. Y estos jóvenes son alentados y elogiados por Juan, no solo por su fuerza, sino porque usaban dicha fuerza ajustada a las Escrituras. Qué maravilla de halagos, ¿eh? Pero lo que me maravilla de la expresión que Juan utiliza no es que, como es evidente, los jóvenes vivían conforme a la palabra de Dios, porque eran hijos de Dios, sino que dice que la palabra de Dios permaneció en ellos. Esta expresión de que la palabra de Dios permaneció en ellos nos muestra como mínimo dos cosas muy interesantes y ya terminamos. La primera es que la palabra de Dios no estaba solo en sus pensamientos, no fue solo un mero aspecto intelectual o algunas normas para cumplir durante un tiempo específico en los cuales ellos necesitaban o les apetecía, sino que, como dice explícitamente, permaneció en ellos. ¿Me siguen? ¿Me acompañan? Permaneció en ellos. Y esto lo único que denota es que continuidad, constancia en la obediencia. No un lugar que se visita cada vez que hay necesidad y cada vez que a uno le apetece, sino un lugar de permanencia, un lugar en el cual habitar. La palabra no es un capricho, no es un lugar de vacaciones, es la casa donde moras. Ya que mientras que permanecer en su palabra, como dice la Escritura, estar alejado de su palabra nos descontrola, permanecer en ella nos ayuda a estar firme. Y la segunda cosa interesante es que no dice que ellos permanecieron en su palabra, sino que la palabra permaneció en ellos. ¿Se han dado cuenta? Y aunque ambos términos son bíblicos, ambos términos los encontramos en los escritos de Juan, tienen alguna sutil diferencia entre ellos, ya que mientras que permanecer en la palabra se refiere a la acción, voluntad, disponibilidad, disciplina del creyente a la hora de aferrarse a los mandamientos, esforzarse al cumplirlos, que la palabra de Dios permanezca en nosotros tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros tras el milagro de la regeneración. Que nosotros permanezcamos en la palabra es la disposición que nosotros mostramos cara con la palabra. Pero solo eso es posible porque la palabra permanece en nosotros, arraigada en nuestra alma por vía del milagro de la regeneración. Sois fuertes y no permanecéis en la palabra solamente, sino que la palabra permanece en vosotros. Está arraigada en vuestra alma. Que el Señor lo haga en nosotros. Por tanto, conclusión, mis hermanos, unos versos que, como toda la palabra, nos sorprenden, cuánto nos enseñan. Muy interesantes en boca del apóstol Juan a la iglesia de Jesucristo, no solo para la época de aquel tiempo, sino para todos nosotros. Unos versos que nos muestran como a hijos de Dios los diferentes retos que tenemos que afrontar. Las verdades que nos empujan y nos ponen en extremo. Estas verdades que desde el cielo nos caen sobre nuestra cabeza, enseñándonos lo que está bien y lo que está mal, lo blanco y lo negro para no confundirnos. Pero también al mismo tiempo unos versos que señalan a aquellos que son hijos de Dios y elogian y alaban la victoria de los creyentes que a pesar de sus dificultades se esfuerzan. Lo conocen, permanecen, son fuertes y guardan su palabra. Que gloria tenga su nombre.
Por tanto, que esta escritura suya no solo nos exhorte, sino que también nos aliente en el nombre del Señor. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor.